En este vídeo te voy a enseñar a cortarte la parte superior con tijera. Hay dos formas de hacerlo y te voy a enseñar las dos formas para que aprendas y veas cuál de las dos te gusta más y cuál de las dos se adapta más a ti. Así que, vamos allá. Como yo no me puedo hacer las dos en el mismo vídeo, os voy a enseñar a haceros las dos, os voy a explicar cómo serían las dos y luego después voy a pasar a hacerme solo una, ¿vale? ¿Y cuál es la que os va a resultar normalmente más sencilla, ¿vale? La del pelo mojado, ¿vale? Hacérnoslo con el pelo húmedo, mojadito, ¿vale? Para cualquier tipo de pelo, lo tengáis largo, lo tengáis corto, lo tengáis medio, lo queráis cortar mucho, poco, da igual. Pero la forma de hacérnosla en seco es quizá, creo, un poco más sencilla, pero el problema es que solo funciona si tienes el pelo no muy largo, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo tengo ya bastante largo, de hecho, como veis en el vídeo ahora mismo, todavía no me lo he cortado, ¿vale? Pero tengo bastante largo de arriba. Pero bueno, aún así os voy a explicar primero cómo sería la forma de hacerlo en seco y luego después vamos a ir a la forma de hacerlo en mojado. Vale, para hacerlo en seco, y es la forma más sencilla, la vais a ver ahora mismo, nos mojamos el pelo y luego con un secador lo que vamos a hacer es agachar la cabeza hacia abajo y darnos con el secador de tal forma que se nos quede el pelo hacia arriba, ¿vale? Como si hubiésemos metido un dedo en el enchufe, se nos va a quedar todo el pelo hacia arriba. Esto lo recomiendo para la gente que no tiene el pelo demasiado largo, como mucho algo así, más o menos. La longitud de la parte de arriba, de ahí para abajo. Vamos a pasar a cortarlo con tijeras, pero sin tocarlo, sin darle con el peine ni nada. Simplemente vamos a ir cortándolo a ojo, como si fuese un seto, para que me entendáis, ¿vale? Y vamos a dar la forma que queramos. Si tendemos a peinarnos hacia adelante, como lo hago yo, vamos a cortarnos la parte del flequillo y la parte de detrás del flequillo menos. Nos la vamos a dejar un poquito más larga. Y la parte de detrás vamos a cortarla más, ¿vale? Y vamos a ir dándole forma. Por el contrario, si os gusta más peinaros a lo mejor hacia el lado, pues vamos a dejar, si yo por ejemplo me quiero peinar hacia este lado, voy a dejar esta zona de aquí más larga que esta de aquí, ¿vale? Entonces esta parte de aquí la cortaré más larga e iré haciendo este ángulo, para que me entendáis. También hay gente que le gusta para atrás, entonces pues simplemente sería dejarnos la parte de adelante más larga y la parte de atrás un poquito más corta para poder peinarnos hacia atrás. Para ello es importante que la parte de arriba se os quede bien de punta, ¿vale? Que se os quede bien hacia arriba. Esta sería la parte o la forma de hacerlo más sencilla, pero como digo no vale para cualquiera. Sin embargo ahora os voy a explicar y os voy a enseñar, haciéndomelo a mí mismo, cuál es la forma de hacerlo más, es verdad que es más complicado, pero es la forma en la que me va a quedar mejor, la más segura, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer de todo es mojarme bien el pelo y vamos al siguiente paso. Si no tenéis un difusor de estos, ¿vale? Que por cierto lo podéis comprar en mi web, al igual que todos los productos que uso en el vídeo, no pasa nada, ¿vale? Simplemente os mojáis el pelo en la ducha, en el grifo, donde sea, ¿vale? Os lo mojáis bien, que se quede bien empapado. Y luego lo que vamos a hacer es, con un peine normal, cualquiera, vamos a peinarlo hacia adelante, ¿vale? Vamos a intentar desenredarlo. Cuando lo tengamos todo peinado hacia adelante, lo primero que vamos a hacer es empezar por el flequillo, ya que es la parte que primero nos vemos, ¿vale? Para peinarnos hacia adelante, que es como yo me suelo peinar, tenemos que dejarnos el flequillo y la parte de detrás larga, ¿vale? El flequillo diría que un poquito más corto que la parte de detrás, para que la parte de aquí detrás justo del flequillo nos llegue hacia adelante y nos monte y consigamos volumen en la parte de delante. Vamos a pasar a cortar el pelo. Para ello vamos a coger las tijeras y el peine y vamos a empezar manos a la obra. Para cortarnos el flequillo lo que hacemos es bajarnos todo hacia abajo, ¿vale? Y cortarlo a la altura que queramos. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Mirad, la parte de los laterales la bajo también así, ¿vale? La abro hacia los lados. Entonces, ahora lo que suelo hacer es, ¿veis cómo hago con el peine hacia abajo? Pues aquí, con la punta de la tijera, comienzo a cortar, ¿vale? Mirad, para la parte de los laterales directamente hago así. Y en el otro lateral hago lo mismo para que se me quede a la misma altura. Como veis, conforme voy llegando hacia atrás, voy metiendo un poquito más la tijera, ¿vale? Lo que hago es irme introduciendo la punta de la tijera para conseguir que no se me quede todo súper recto, sino que se me vaya quedando con un poquito de forma texturizada, ¿vale? Con un poco de forma despuntada, que no se quede tan recto y tan lineal el corte. Si os queréis peinar hacia adelante, la forma del flequillo os tendría que quedar algo parecido a esto. Mirad la parte de los laterales, mirad la parte de enfrente y mirad la parte del otro lateral, ¿vale? Tenéis que ver y daros cuenta, ¿vale? De que se os quede todo al mismo nivel. Una vez que nos hemos cortado el flequillo, ¿vale? Vamos a pasar y vamos a ir poco a poco tirando hacia atrás. Viendo lo que nos hemos cortado en el flequillo, vamos a tomarlo de guía para lo que nos vamos a cortar en la parte trasera. Si por ejemplo vosotros os soléis peinar de otra forma y queréis cambiar vuestro peinado, si queréis peinaros de esta forma como lo estoy haciendo yo, o sea, peinaros hacia adelante, tenéis que tener en cuenta lo que os he dicho, ir viendo la longitud del flequillo para luego tener en cuenta y la longitud de la parte de atrás, no cortar demasiado para que nos llegue también adelante. Vamos a la zona, digamos, a la parte más complicada y es cómo coger el peine y cómo coger las tijeras. Hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Cogemos la tijera de la forma normal, que se coge siempre, ¿vale? Y el peine en la misma mano, ¿vale? Entonces, paso la tijera así, ¿veis? La cojo de esta forma y así puedo coger el peine. Así lo que hago es coger el pelo hacia arriba, mirad, ¿vale? Y ahora el peine lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar en mi dedo trasero, ¿lo veis?
Y lo que hago es, mirad el movimiento, cojo la tijera y comienzo a cortar. Esto lo que me permite es tener en la misma mano las dos cosas, tanto el peine como la tijera, e ir, ¿veis?, consiguiendo que con las dos manos, vaya, sea capaz de tanto cogerme el pelo como coger las tijeras y el peine. Es la parte más complicada y si no controláis esta no pasa nada. Simplemente la forma más fácil de hacerlo, a lo mejor no es la más ortodoxa, digamos, pero la más fácil. Las tijeras las dejamos abajo, en cualquier lado, ¿vale? Las apoyamos en la mesa y con las dos manos cojo, ¿veis? Ahora lo que hago es, una vez que ya he colocado el pelo, dejo el peine en la mesa, donde sea, y cogéis las tijeras y entonces ya pasáis a cortar. El problema de esto es que es más lento porque tenéis que estar dejando las tijeras, cogiendo el peine, dejando las tijeras, dejando el peine, cogiendo las tijeras y pues vais a tardar más. Pero si no sois capaces de controlar ese movimiento y la forma en la que os he dicho anteriormente, podéis hacerlo también así, ¿vale? Así que, una vez que controláis esto, vamos a lo siguiente. Ahora os voy a explicar cómo vamos a hacer para que no se nos queden trasquilones y que se nos quede más o menos todo igualado. Vamos a ir haciendo, como os he dicho, empezando desde la parte frontal, la parte de delante, el flequillo, ya lo hemos hecho, por lo tanto, lo que vamos a hacer es coger e ir a la siguiente capa, a la capa justo detrás del flequillo. Para eso, cojo el pelo así, ¿veis? Y comienzo a cortar en esta parte de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es empezar delante a atrás. Primero voy a ir de un lado, primero voy a cortar aquí y luego voy a pasar en la misma longitud, o sea, la misma distancia en la parte de delante, pero en el centro, ¿vale? Sin irme más atrás, o sea, en la misma zona, pero en el centro. Una vez que haya cortado aquí, vuelvo a cortar y me vuelvo a ir al otro lado y vuelvo a cortar aquí. Una vez que haya terminado, digamos, toda la parte de delante, ¿vale? De un lado al otro, cojo y doy un saltito más hacia atrás. Y lo que hago es, en lugar de cogerlo aquí, que es donde lo he cogido antes, echo el peine un poquito más atrás y cojo aquí. Vuelvo a cortar desde este lado, luego a la misma distancia, pero en la parte central, subo, corto aquí, tiro un poquito más hacia el lado, ¿vale? Pero a la misma distancia, corto aquí y termino cortando en el otro lateral. Una vez que haya acabado esto, tiro un poquito más atrás, ¿vale? Aquí, empiezo desde un lateral, luego llego al centro, luego llego al otro lateral y así, hasta la parte de atrás. La parte de atrás es lo más complicado, pero no es difícil. Ahora os voy a enseñar algún truquito también y alguna forma también para hacerlo más sencillo. Pero esa sería la forma. Una vez que yo ya haya acabado de cortarme todo esto así, ¿vale? Lo que voy a hacer es comenzar a mirármelo para mirar si he dejado alguna zona que no esté bien o que ya esté un poquito más larga, cogiendo el pelo de la otra forma. Yo antes lo que he hecho ha sido coger, digamos, ¿vale?, el cabello de esta forma, o sea, la forma, digamos, que va de oreja a oreja. Pero ahora lo que voy a hacer es cogerlo en perpendicular y para ello, ¿veis?, lo cojo de la otra forma. Esto lo voy a hacer una vez que ya haya acabado de cortarme toda la parte de arriba. Ahora a ver si hay alguna zona que no esté bien. Entonces, digamos que esto es una forma de visualizar si hay algún error. Termino de igualar y fin. Y eso sería todo. Pero claro, la parte de atrás, yo sé que sobre todo esta zona de aquí es lo más complicado y hay gente que no sabe cómo cortarse esa parte porque no se lo puede ver. Para la parte de atrás hay dos formas de hacerlo. La primera y la más fácil es, si no lo tenéis muy largo, pasaros un cabezal. En este caso, por ejemplo, el cabezal del número 8, justo en la zona donde nos veis. Y luego después, para conectarlo con la parte siguiente, con la técnica que os he dicho, vais viendo si hay algún escalón y entonces lo vais cortando para que se quede progresivo. Si sois capaces de hacerlo así, porque no tenéis el pelo muy largo, yo la verdad es que os lo recomiendo. Ahora, si, como es mi caso, tenéis el pelo más largo y yo, por ejemplo, no me puedo pasar el 8 aquí arriba porque no me quedaría bien, ¿vale? Se me quedaría demasiado corto. Os voy a enseñar la siguiente técnica, que es verdad que es un poquito más complicada, pero no es imposible, ¿vale? Y consiste en coger el pelo de esta forma, ¿vale? No como antes que hemos empezado cogiendo en esta dirección, sino en la otra dirección. Y, como veis, se puede ver un poquito, ¿vale? Podéis verlo. De todas formas, os recomiendo que tengáis un espejo, si podéis, delante y otro detrás. Pero de todas formas, si no tenéis eso, con el espejo delante podéis verlo e ir pasando la tijera, mirad, de esta forma. Puede ser que lleguéis a una zona en la que no veis, pero no pasa nada porque si vais pasando la tijera y tenéis cuidado, ¿vale? Y tenéis los dedos puestos, vais a poder cortar el pelo porque vais a escuchar. Vais a ver, vais a escuchar si habéis cortado o no. Una vez que habéis terminado esta parte, pues os vais a la parte del centro, un poquito más dentro, ¿vale? Igual, volvéis a coger y aquí ya sí que no nos vamos a ver, pero cogiendo la tijera de esta forma, pasándola, como veis, en esta dirección así hacia abajo, yo, sin ver, puedo ir pasándola, ¿veis? Y cuando ya no me quede pelo, porque ya no suena, ¿vale? Ya he pasado todo, paso a la zona siguiente, que es la zona de justo en medio. Y lo mismo, tiro hacia arriba,
¿vale? Tenéis que tener en cuenta la cantidad que estáis cogiendo, porque donde coloquéis los dedos os va a servir de guía. Si yo coloco los dedos muy pegados a la cabeza, voy a cortar demasiado. Si yo, sin embargo, los separo un poquito más, ¿veis? Voy a cortar muy poquito. Entonces tenéis que tener eso en cuenta para cortar, digamos, lo mismo en toda la parte trasera. Cuando hayáis terminado toda la parte trasera, vais a utilizar la técnica que os he dicho para ver si tenéis algún problema y se os queda a lo mejor un desnivel, ¿vale? Con la parte de aquí, que ya sí nos vemos, que ya no es la parte trasera, ¿vale? Yo llevo mucho tiempo haciéndolo y bueno, ya tengo esa técnica, pero es verdad que es lo más complicado. De todas formas, como digo, si no, pues directamente pasáis la máquina al número 8, si tenéis, si no al 6, más no lo recomendaría, a no ser que estéis rapados, y listo. Luego, otra recomendación cuando hayáis terminado de cortaros la parte superior es que vayáis cogiendo así y vayáis viendo si tenéis alguna zona más larga que otra, algún pelo que sobresalga demasiado, ¿vale? Para ello vais cogiendo así al mismo nivel y os lo vais tirando hacia arriba y vais viendo, ¿vale? Tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Así seguramente podéis encontrar algún trasquilón, algún pelo, algún mechón que os haya quedado demasiado largo, que si no lo hayáis cortado, porque como digo, al cortaros el pelo a vosotros mismos siempre es más complicado que cortarse a la otra persona. Entonces, esta es una forma de verlo, ¿vale? Otra recomendación para que sepáis si se os ha quedado bien o no es, cuando os hayáis terminado de cortar el pelo, os lo secáis, ¿vale? Os dais con el secador y os lo peináis. Y cuando os hayáis peinado, vais a ver si os gusta, si os tenéis que cortar más, si os habéis pasado a algún lado, si tenéis que igualaros, porque hasta que no nos peinamos no nos damos cuenta de si ha quedado bien o no, ¿vale? En mojado y sin peinar no se ve bien el resultado, entonces es importante que lo sequéis y luego después lo veáis. Para peinarme voy a usar los polos de peinado de mi página web, lo tenéis en la descripción por si queréis comprarlo, y una laca Osion que también podéis comprarlo en mi página web, mi tienda online. Voy a echarme bien poquito, porque tengo el pelo fino y no necesito echarme mucha cantidad, y así consigo un poquito de textura y un poquito de volumen, ¿vale? Consigo también despeinar el pelo y que quede el look muchísimo más natural. Me he echado también un poquito en la parte de atrás. Y ahora, para conseguir fijación, ya que los polos de peinado fijan, pero no demasiado, una laca como esta, efecto mate, que viene muy bien. Y terminamos de aplicar. Una vez que apliquéis laca, ya no toquéis mucho más, porque lo vais a pelmazar y no va a quedar bien. Y este ha sido el resultado final. Para los que me lo vais a preguntar, este corte que tengo hecho es un mohicano, y si quieres aprender a hacerte este corte, te voy a dejar por aquí un vídeo que ya subí donde te enseño paso a paso a hacerte un mohicano a ti mismo o a otra persona, así que aquí lo tenéis.